Amén, gloria al Señor, que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos, las redes sociales. Gracias le damos a Dios por darnos una oportunidad más de poder estar con ustedes hoy en día. De verdad que le agradecemos al Señor por todas las oportunidades que nos da de compartir su palabra y esperemos que en el día de hoy, igual de la misma manera, puede ser de bendición para la vida de todos y cada uno de ustedes. Así que sin más, entramos a la clase de hoy. Como siempre, nuestro anhelo y nuestro deseo es de que usted pueda encontrarse bien, pero y si no, de la misma manera oramos al Señor para que todos y cada uno de ustedes puedan vivir una vida tranquila, gozosa, alegre, contento delante de nuestro Dios, sabiendo que aún en los momentos más difíciles de nuestra vida, donde más dolor nos causa, donde más lágrimas regamos, que estemos conscientes que el Señor está ahí, que le digo, y que en esos momentos el Señor pueda traer consolación a la vida de todos y cada uno de nosotros. Sabemos que no es fácil, pero sabemos que el Señor está ahí y Él puede traernos consolación, alegría y gozo en nuestro corazón de saber que nuestro Dios está precisamente ahí a nuestro lado, consolándonos y ayudándonos a seguir adelante. Amén. Así que, ¿qué les parece si vamos al estudio de hoy, el cual es creer en Jesús? Es el último versículo que tratamos hoy en día en este bloque de versículos que habla de Jesús, la resurrección y la vida. Y para entrar en contexto, vamos a entrar desde el versículo 23 hasta el versículo 27 del capítulo 11 del libro del Evangelio de Juan, el cual dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dice: Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido a este mundo. Y el versículo a estudiar es precisamente el versículo 27 en compañía de la última parte de la pregunta que sale al final del versículo 26, el cual Jesús le pregunta así: ¿crees esto? O sea que Jesús es la resurrección. Y Marta le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Amén, gloria al Señor. A través de los años, mis amados hermanos, me he encontrado con muchas personas que sinceramente creen ser honestas al momento de hablar de Cristo, como le sucedió en este caso a Marta, la cual Jesús le da una explicación diciéndole que Él es la resurrección y la vida, y que aquel que creyera en Él, aunque estuviera muerto, viviría. Y continúa diciéndole que todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y entonces Jesús le hace la pregunta a Marta diciendo, ¿crees esto? Y Marta sinceramente le contesta diciendo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo. Pero que le digo, muchas personas como Marta, al final de cuentas, sinceras en su palabra, creen verdaderamente que han creído en el Señor. Personas a quienes les pregunta que si creen en Cristo, con toda sinceridad le responderán a uno que sí, pero que la sinceridad de sus palabras no corresponde con su manera de actuar en determinadas situaciones, algunas difíciles, algunas de una decisión de vida o muerte, como podemos decir, o en algunas decisiones donde al final de cuentas creen que no hay solución para su vida, sino solamente aceptar aquello que se les ofrece en aquel momento. Personas que sus palabras no corresponden en el cómo comportarse delante de las personas más vulnerables, que por un momento le dicen a uno, sí, creo en Cristo, pero luego cuando están delante de los más vulnerables y que ven que pueden tomar provecho de ellos, toman un comportamiento a veces grotesco o grosero,
o incluso agresivo con tal de conseguir lo que ellos desean, especialmente porque saben que nadie les puede hacer frente. Personas que sus palabras realmente no corresponden con su manera de hablar cuando están en reunión o reunidos con aquellos que no creen en Dios y al igual que los demás terminan diciendo malas palabras o esos chistes morbosos o aquellas implicaciones a personas calumniando o murmurando y hablando mal de ellas. Como les digo, son personas que posiblemente sinceramente creen creer en el Señor, pero sus actos en realidad revelan todo lo contrario. Así que, sin embargo, a pesar de que estas personas dicen creer en Jesús, cuando se tratan de hablar de Jesucristo, su comportamiento y su lenguaje cambia. En el sentido de que mientras están pasando aquellos momentos difíciles y toman decisiones equivocadas, erróneas, o que incluso se comportan mal con los más vulnerables, perdón, no me está funcionando la lengua muy bien hoy en día, o incluso que cuando están delante de las personas incrédulas hablan con malas palabras, cuando están delante de uno y empiezan a hablar con Dios, parece que en ese momento les sale la aureola y empiezan a salir ya las alitas como para salir volando al cielo. Así que les digo, en sus palabras posiblemente haya sinceridad en el querer decirte que realmente creen en Dios, pero con sus hechos al final de cuentas sabemos que hay un fallo muy grande que no se puede ocultar. Estoy seguro, por supuesto, que Marta fue sincera en sus palabras cuando le respondió a Jesús: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Pero que lamentablemente más adelante su comportamiento mostró todo lo contrario. Si nos adelantamos un poquito al versículo 38, en adelante dice que Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro, mejor dicho, conmovido otra vez, vino al sepulcro, el cual era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dice que en ese momento Jesús, especial cuando iba, a resucitar a Lázaro, él dijo: quitad la piedra. O sea, lo dijo en forma general: quiten esa piedra de esa cueva, porque él sabía que iba a resucitar a Lázaro. Pero Marta, en este caso en particular, le dijo al Señor: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Así que las palabras sinceras que Marta acababa de decir hace unos momentos atrás, diciendo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo, dando respuesta a que sí, Señor, yo creo en que tú eres la resurrección. Al final de cuentas se vio todo lo contrario cuando expresa estas palabras a Jesús, diciéndole casi de alguna forma indirecta, diciendo: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, pero creo que eres la resurrección, pero deja a mi hermano tranquilo, ya él huele, porque es de 4 días. Incluso nuestro Señor Jesucristo se ve de alguna forma animado de poder dar consuelo y ánimo a Marta. Sé que algunos pudieran verlo como un regaño, una llamada de atención, o incluso haciéndole entender a Marta que es de poca fe, pero también se ve como si fuera una manera de Cristo de ayudarle a Marta a tener ese ánimo de creer en Él. Y le dice Jesús en el versículo 40: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Así que al final de cuentas el comportamiento de Marta dio a entender que realmente no creía en Jesús como Jesús se lo presentó. Creía en Jesús de la manera en que ella lo miraba, pero no en cómo Jesús se miraba a sí mismo. Así que al final de cuentas, sus palabras y su comportamiento de él dio a entender que verdaderamente no creía en Jesús como se supone que debería creer. Y así, como les digo, al final de cuentas, muchas personas hoy en día tú les preguntas: ¿crees en Jesús? Y dicen que sí. Pero vamos a ver en unos momentos cómo su comportamiento muestra todo lo contrario. Así que podemos decir que creer en Jesús
no es una sencilla expresión de palabras, sino que es una experiencia real con Jesucristo, que hasta los hechos que nosotros hacemos a diario y la manera que nos comportamos, la manera en que nos dirigimos a los demás, la manera en que tratamos y abordamos los asuntos difíciles de nuestra vida, mostrarán verdaderamente si realmente creemos en Jesús. Por ejemplo, hay personas que le dicen hay personas que cuando escuchan una buena noticia siempre terminan diciendo gracias a Dios, lo cual implicaría en cierta forma, entre comillas, que realmente están agradecidos por Dios en quien ellos creen. O sea, en otras palabras, diciendo, nosotros creemos en Dios y esta noticia que nos has traído, hay en nosotros el deseo de expresarle gratitud a nuestro Dios. Pero más sin embargo, detrás de ellos podemos ver que son personas que están robando, personas que incluso están mintiendo, a donde quiera que sea, con la persona que se encuentren, a la institución a donde lleguen, muchas veces mienten para obtener un beneficio propio. Son personas que dicen, sí creo en Jesús, pero más sin embargo viven aborreciendo a sus hermanos durante años porque su hermano le hizo alguna mala jugada en el pasado. Personas que viven aborreciendo incluso a personas que en algún momento oportuno no les quisieron ayudar cuando ellos se encontraban en necesidad. Pero más sin embargo dicen creer en Jesús, pero viven con odio en el corazón. Personas que dicen que creen en Jesús, pero viven a veces en borracheras, perjudicando a otros, porque cuando uno es borracho y está con el alcohol encima, pierde el sentido de la moral, pierde el sentido de la honestidad, pierde el sentido de aquellas personas cuerdas que actuarían de manera diferente frente a sus amigos, pero más sin embargo, les digo, viven perjudicando a otras personas cuando se encuentran ya borrachos. Y se lo digo yo por experiencia propia, que yo vine a los pies de Cristo a los 27 años de edad y que también fui borracho y también me di cuenta, tanto como otros perjudicaban a otras personas, como cuando me perjudicaban a mí, como de la misma manera como yo perjudicaba a los demás, especialmente a los que se encontraban cerca de mí, por causa de haber perdido el juicio a raíz de esa bebida alcohólica, ¿no? Independientemente de la que sea. Le digo, personas que dicen, sí, creo en Jesús, pero viven engañando a su esposa o engañando a su esposo, en este caso a la mujer, y viviendo en adulterio. Personas que dicen, sí, creo en Jesús, pero igual, de la misma manera, viven en fornicación. Y se los digo yo como un ejemplo primario para no ofender a los demás. Yo que era uno de esas personas que antes de conocer a Cristo hacía esto y mucho más, por supuesto. Pero que también incluso ya después de haber entregado mi vida al Señor, lamentablemente conocí y también escuché y vi algunas personas que decían ser cristianos, pero que lamentablemente estaban viviendo realmente en esta condición de vida. Que son sinceros cuando, o más bien sus palabras se muestran sinceras al decir, sí, yo creo en Jesús, yo voy a la iglesia, yo leo la Biblia, pero más sin embargo también incluso hasta maltratan a su pareja o a sus hijos, como he llegado a escuchar igual de la misma manera, ¿no? Pero que le digo, al final de cuentas son personas que se muestran sinceras, pero que lamentablemente sus hechos muestran todo lo contrario. Es por eso por lo que yo siempre me digo a mí mismo, y le soy sincero, siempre medito en ello, que con mi manera de vivir las personas se darán cuenta realmente si sirvo a Cristo o no. Yo soy sincero y reconozco que mi Dios sabe perfectamente cuándo me comporto indebidamente y cuándo realmente intento hacer lo mejor o dar lo mejor de mí para mostrar que realmente sirvo a Dios. Pero las personas no todo el tiempo ven eso, como tampoco ven cuando estoy haciendo lo indebido delante de Dios.
y que me muestro delante de ellos como que igual, que ya me salió la aureolita y ya me están saliendo las alitas para irme volando hacia el cielo. Así que permítanme un segundo, esta camarita me hace loco. Ahí está, gloria a Dios. Así que al final de cuentas, creemos en Cristo, creer en Cristo es incluso más que creer que realmente creemos en Él. Espero no confundirlos. Lo repito de nuevo. Creer en Cristo es incluso más que creer que realmente creemos en Cristo. Creer en Jesús implica creer en lo que Él enseñó y poner en práctica lo que Él nos ordenó a través de su palabra. Creer en Cristo implica creer que existe un infierno o el lago de fuego como Él lo enseñó. En este caso, en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 27, permítanme un segundo, es que estamos estrenando equipo nuevo y todavía nos estamos acostumbrando a él, así que van a ver un poco de equivocaciones en la presentación. Así que le digo, en este caso, podemos ver nosotros en Mateo capítulo 5, versículo 27, permíteme sacar mi Biblia aquí, el cual dice así, voy a leer del 27 en adelante, que dice Jesús hablando del adulterio, y dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y nosotros, ¿cuántas veces no hemos escuchado a personas que dicen, oh, yo no creo en el infierno? Y le dices, ¿cree en Jesús? Sí, sí creo en Jesús. Y entonces, no, pues yo creo que al final de cuentas la vida nuestra termina, cuando nos morimos en este mundo y ya no hay nada más allá. O como hablábamos en las clases pasadas de los testigos de Jehová, que al final de cuentas dicen cuando uno muere solamente se va a dormir, o incluso algunos otros diciendo se van al purgatorio. Pero como les digo, decimos creer en Jesús, pero nuestros hechos, nuestras palabras, nuestra enseñanza, nuestra manera de actuar y de dirigirnos hacia los demás muestran a veces todo lo contrario. Y además, esto no fue lo único que dijo en este caso nuestro Señor Jesucristo. Al final de cuentas, podemos ver en Mateo capítulo 10, versículo 26 en adelante, cuando se habla de a quién se debe de temer, dice, así que no los temáis, porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifiesto, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decirlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo y nada más, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Y quién puede hacer eso sino solamente nuestro Dios? Así que le digo, decir que creemos en Jesús, pero no creemos en el infierno, entonces implica que realmente no estamos creyendo en Jesús. Y no es lo único. Más adelante, cuando se habla, o en este caso el Evangelio de Mateo, nos habla del juicio de las naciones. En el capítulo 25, en el versículo 41, dice, entonces dirá también a los de la izquierda, ¿quién lo dirá? El Señor, por supuesto. Y dice, y continúa diciendo, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Pero noten que el fuego eterno fue preparado para el diablo y sus ángeles,
Pero lamentablemente las personas terminarán cayendo ahí precisamente por eso, por no creer en nuestro Señor Jesucristo, por decir sí creemos en Dios, pero en realidad sus actos y su vida, su caminar delante de Dios fue todo lo contrario. Ahora bien, y por último, cuando habla el Señor Jesucristo, su revelación a Juan, en este caso en el libro de Apocalipsis, cuando se habla de un cielo nuevo y una tierra nueva, al final de cuentas, en el capítulo 21, versículo 5, dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, y ahí dice todas las cosas que dijo, pero el versículo 8 dice, el mismo que está sentado en el trono continúa diciendo, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, ¿cómo podemos decir sí creemos en Jesús, pero no creer lo que Él dice? Al final de cuentas, lamentablemente, podemos ver lo que fue lo que sucedió con Marta. Marta en su momento, obviamente, por su dolor, su tristeza, la angustia por haber perdido a su ser querido, posiblemente no estaba muy bien cuerda o no funcionaba muy bien su cerebrito, si pudiéramos decirlo así. Pero que al final de cuentas muchos de nosotros nos encontramos bien, cuerdos según nosotros, personas que nos creemos inteligentes, a veces nos creemos sabios, incluso nos creemos más sabios y más inteligentes que otros. Sabiendo nosotros en realidad y conociendo la palabra de Dios, decimos sí creemos en Jesús, pero las palabras de Jesús lamentablemente las ponemos por un lado. Como en este caso les decía, Marta dice sí creo en ti, pero por un momento oportuno puso por un lado las palabras de Jesús cuando le dijo yo soy la resurrección y la vida, y cuando llegan al sepulcro le dice Señor, hiede ya. O sea que aquellas palabras que Jesús le había dicho y que ella había respondido que sí creía, al final de cuentas las puso por un lado. Pero también no quisiera que nos quedáramos ahí. Por el otro lado de la moneda, nosotros podemos encontrar que creer en Cristo también implica que existe un cielo al que podemos ir. Por ejemplo, vámonos una vez más a la Biblia y vámonos a Lucas, capítulo 23, versículo 39 en adelante, el cual dice así. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y luego dice, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Gloria al Señor. Así que podemos ver en este caso en particular que aquel hombre le entrega su vida a Jesús. Y cuando nosotros le entregamos la vida a Jesús, dice que pasamos de vida o muerte, el cual dice así en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 24. Cuando se habla de la autoridad del Hijo, dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así como este hombre, de alguna forma, pudiéramos decir, le entregó su vida a Cristo y ahora, lejos de ir a esa condenación eterna,
se iría en este caso al gozo del Señor, como decían algunos en aquellos tiempos, al seno de Abraham o a la presencia de Dios, como usted quiera llamarlo, pero que al final de cuentas podemos ver que este hombre tuvo la oportunidad de ir al cielo y al final de cuentas se fue. Porque cuando este hombre le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, implica que él creía en Cristo y que al final de cuentas sería gobernado o se dejaría gobernar por él. O sea que no simplemente decía, yo creo en ti, y ya, y punto, pero creo que tú eres el Cristo por lo que veo, lo que están diciendo ahí abajo, pero no estoy seguro si realmente eres el Cristo. Como decía el otro, si tú eres el Hijo de Dios, pues baja para abajo, pero bájanos a nosotros contigo. Convencieron al bandido, ¿no? Pero más sin embargo el otro se percató de algo realmente importante, que quien estaba al lado de ellos literalmente era el Hijo de Dios. Y de alguna forma escuchó que realmente era el Salvador de las personas a tal grado que le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea que de alguna forma entendió que Cristo era el Rey y que de alguna forma su reino vendría sobre la tierra y que de alguna forma él gobernaría sobre la tierra o sobre los seres humanos y él quiso ser partícipe de ello. Y él dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y automáticamente Jesús percibió que el hombre realmente se estaba entregando a él, que le estaba diciendo, sí, yo creo en ti, yo creo que tú eres el Cristo, yo creo que tú eres el Salvador de la humanidad. Y Cristo le dijo, de cierto te digo, que esta noche estarás conmigo en el paraíso. Gloria al Señor por su bendita palabra. Pero que no todo termina ahí. Si nos regresamos un poquito a Juan, capítulo 3, versículo 36, Jesús mismo dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Por eso vemos que este hombre que fue crucificado junto a Jesús llegó a esa vida eterna que Jesús estaba hablando. Pero que igual no podemos terminar ahí, sino que necesitamos continuar. Permítanme encerrar nada más un poquito esto para tener espacio a la derecha. Hasta aquí, el cual dice en Juan capítulo 14, versículo 1 en adelante, cuando se habla que Jesús es el camino al Padre, y le dice a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que como les decía, creer en Jesús no solamente es creer en el infierno y muchas cosas más de las cuales no podemos recalcar en estos momentos porque no nos alcanzaría la noche, pero que usted con tranquilidad puede leer su Biblia y descubrir todas y cada una de aquellas cosas que Jesús nos menciona que debemos de dejar de ser. Y le digo, tómeselo como tarea. Durante este año puede leerse su Biblia una o dos veces en el año y comprender de una mejor manera todo lo que Jesús habla del infierno e incluso cómo debe de ser nuestro comportamiento delante de Él como cristiano o cómo no debería de ser nuestro comportamiento delante de Él si decimos creer en Cristo. Pero que le digo, hablamos de ese infierno, pero también creemos en ese cielo del cual nuestro Señor Jesucristo habla. Y continuamos ahora en Juan capítulo 17, que al final de cuentas de esa vida eterna que Jesús nos dice acá, cuando dice que al final de cuentas el que cree en Él tiene vida eterna, más adelante en el 17 nos dice en el versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado.
Así que la vida eterna consiste tanto en ir al cielo como conocer a Dios, en este caso al Padre, como lo menciona Cristo. Como le dice a Felipe, si me has visto a mí, has visto al Padre. De alguna forma veremos representado a Dios en Cristo a través de su palabra, pero que no se queda solamente ahí en las palabras de Jesús, sino que parece que la Biblia nos muestra que llegará un momento oportuno en que estaremos en ese cielo y conoceremos a nuestro Dios de alguna forma en particular que podemos entenderlo nosotros, porque sabemos que Dios es espíritu, pero que al final de cuentas, le digo, la Biblia nos muestra de alguna forma que vamos a llegar a conocer a nuestro Dios, como lo dice Jesús. Así que si creemos en Jesús, también podemos creer en estas palabras. Y la que más me impacta y me llama la atención es aquella carta que hizo el apóstol Pablo, su primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 22 en adelante, cuando dice así: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y cuando dice todos, implica incluso aquellas personas que ya habían muerto, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Y eso es lo que marca mucho mi corazón y martilla mi mente, porque dice, y cuando llegue el fin, Jesucristo entregará el reino delante de Dios al Padre. O sea que nosotros somos parte de ese reino, porque nosotros somos los súbditos. El rey es Cristo. Pero luego Cristo tomará el reino completo, incluyéndonos a nosotros delante de Él. Continuemos leyendo para comprenderlo. Continúo en la mitad del 24. Dice, cuando hayas oprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. El 25, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y al final, la segunda mitad del versículo 28 dice, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Y se sujetará en la forma en que cuando llegue ese momento final, Él entregará el reino completo. Porque debajo de los pies de Jesús el Señor sujetó absolutamente todas las cosas, pero menos Él, porque el Padre fue el que sujetó todas las cosas a Cristo, pero Él queda exentuado. Pero cuando llegue ese momento final, al final de cuentas, Cristo dirá, Señor, aquí está tu reino. Así que les digo, si realmente creemos en Jesús, es necesario que demos crédito a su palabra, en especial cuando dice cómo debemos de comportarnos como cristianos, donde al final de cuentas todos y cada uno de nosotros podemos engañar a todas las demás personas, pero jamás podemos engañar a nuestro Dios y jamás podremos engañarnos a nosotros mismos. Nosotros mismos sabemos realmente lo que estamos haciendo mal y es ahí donde nosotros podemos encontrarnos con Dios cara a cara, vernos como un espejo delante de Él y descubrir aquellas debilidades que tenemos o aquellas cosas incoherentes que hacemos, pedirle perdón a nuestro Dios y pedirle que nos dé una oportunidad más de vivir para Él como Él pide y demanda. Porque si decimos creer en Jesús, debemos de obedecer en su palabra. Y debemos de obedecerlo prácticamente en todo, pero que lamentablemente por nuestra naturaleza caída, en muchas ocasiones vamos a tropezar y vamos a equivocarnos, pero su palabra nos muestra en el Antiguo Testamento que nuevas son su misericordia cada mañana. Así que cada mañana tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios y arreglar nuestras cuentas delante de Él. Y asimismo,
incluso aquellas personas que no conocen de Dios, que hasta el día de hoy han vivido pensando que realmente han creído en el Señor, pero que con sus hechos lo negaban rotundamente, también hay una oportunidad. Entrégale hoy tu vida al Señor. Acéptale verdaderamente como Señor y Salvador. Empieza a estudiar su palabra, la Biblia, lo que Él nos ha dejado, y empieza a comprender cómo debería de ser el estilo de vida de un cristiano, y al final de cuentas ponerlo en práctica, porque al final de cuentas, como dice Cristo, no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquellos que hacen la voluntad del Padre Celestial. Así que la clave está ahí. Decir que creemos en Jesús no está en nuestras palabras, sino en obedecer la voluntad de nuestro Dios. Vamos a orar, mis amados hermanos. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu bendita palabra. Gracias por tu amor y tu misericordia y tu bondad y tu verdad. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Señor, como siempre te decimos, perdónanos, Señor. En todo lo que nos hayamos equivocado, perdónanos y danos una oportunidad más. Ayúdanos a vivir ese estilo de vida que a ti te agrada a través de tu hermoso Espíritu Santo. Y a las personas, Señor, que aún no te conocen, revélate a sus vidas. Sabemos que de alguna forma u de otra han tenido la buena intención de buscar tu rostro y que hay sinceridad en sus palabras creyendo que creen en ti, pero que lamentablemente su estilo de vida muestra todo lo contrario. Ayúdalos a salir del engaño y de la mentira, Señor. Seguramente muchos de ellos son personas que han sido enseñados en doctrinas erróneas, pero que en tu misericordia tú los puedes alcanzar. Tú puedes hacer un llamado a su mente, a su corazón, a su subconsciente y hacerle entender que no es ese el camino que tú habías marcado para la humanidad, sino que el camino es diferente. El camino se habla de hechos, no solamente de palabras, que no es el intelecto, sino el deseo del corazón nuevo que tú has puesto en nosotros para ayudarnos a través del Espíritu Santo a ser obediente a tu palabra, a seguir tu voluntad, a cumplir con tu deseo y tu anhelo, Señor, y al final de cuentas, cuando partamos de esta tierra, estar en tu presencia. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Ayúdanos siempre a hacer lo que a ti te agrada. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Una vez más, muchas gracias, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales, por darnos la oportunidad de poder estar con ustedes. De verdad, al Señor sea toda la gloria, la honra y la alabanza por todo lo que nos ha ayudado a seguir adelante. Y como les digo, discúlpenme si ven algunos errores o equivocaciones, es que todavía estamos trabajando con el equipo nuevo. Traímos una pequeña lona para acá para atrás, por eso se ve oscuro. Para la próxima clase, con la ayuda del Señor, vamos a traer un bonito diseño para que se muestre allá. Tenemos un equipo también que se llama El Gato, que nos va a ayudar con las transiciones también del software que tenemos para pasarlo a las presentaciones en vivo. Y de ahí una camarita nueva que no sé si se la mencioné anteriormente, que estamos utilizando con su inteligencia artificial. Por eso a veces me vuelve loco. Se me mueve y tengo que volver a programarla que regrese a su lugar, porque simplemente con el movimiento de las manos se activa y se mueve ella automáticamente como se ha movido ahora y empieza a seguirme. Entonces le digo, gracias le damos a Dios, a Él sea toda la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Una vez más, gracias por dejarnos entrar en sus hogares. Reciban de nosotros un fuerte y caluroso abrazo y por supuesto nunca olviden que Cristo les ama y nosotros también. Como siempre les ruego, sigan orando por nosotros para que el Señor nos siga ayudando a poder ejercer mejor la labor que Él nos ha dado con todo lo que el Señor nos ofrece hoy en día, ¿no? Con todo lo que tengamos a disposición en nuestras manos y lo que el Señor nos permita adquirir. Porque al final de cuentas no lo hacemos por vanagloria, lo hacemos porque anhelamos de todo corazón servirle al Señor de una manera más eficaz cada vez que Él nos da una oportunidad a través de la ciencia. Así que una vez más, muchísimas gracias, que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.